La llegada de la MacBook Montana XR5 en 2020 supuso un gran desafío para la categoría, todo un revulsivo que llegó a poner en apuros incluso a su líder indiscutible, la Honda CB500X. Un desafío para la firma japonesa que no dudó en afrontar con todo su poderío. De hecho, la versión que podéis ver hoy en día en este comparativo es la respuesta a ello. Una nueva generación en la que destaca la incorporación de una nueva horquilla Showa invertida, un segundo disco de freno para el eje delantero o un repaso bastante profundo a su motor para ganar en funcionamiento y comportamiento. Como podéis ver, este es uno de los comparativos que más nos habéis pedido y más esperados de esta temporada. Un enfrentamiento cara a cara del cual, si queréis saber su desenlace, os invitamos a seguir adelante con el vídeo. Disponer de una moto versátil y funcional para el día a día, que además nos ofrezca la posibilidad de circular con comodidad fuera del asfalto, es algo que solo lo podremos disfrutar si elegimos una trail. Lo mejor de todo es que hoy en día ya no tenemos que esperar a tener el carnet A2 para conducir una moto de estas características y que ofrezca un desempeño muy digno en el off-road, ya que incluso en las cilindradas más bajas existen alternativas muy atractivas. Si tenemos el carnet A2, dos de las opciones más recurridas son nuestras invitadas de hoy, la Honda CB500X en su versión 2022 y la MacBook Montana XR5, motos de una gran calidad que despiertan mucho interés entre el gran público. Y no solo entre los principiantes, sino también entre algunos conductores más experimentados que buscan una moto ligera, polivalente, que les ponga las cosas fáciles y que, como no, tenga un precio contenido. Sin duda, la relación calidad-precio es uno de los principales atractivos de nuestras invitadas. Con precios situados sobre los 7.000 euros en ambos casos, tendremos a nuestro servicio dos productos de muy buena calidad, especialmente en el caso de la Honda CB500X, que se muestra algo superior en terminaciones y materiales empleados. La Montana XR5 no está nada mal en este aspecto, pero hay detalles como su mayor rumorosidad y nivel de vibraciones, sobre todo a alto y bajo régimen, que le hacen estar un paso por debajo de la japonesa. Si nos fijamos en sus diseños, eso ya es otro cantar. Ahí sí que dependerá mucho de los gustos de cada usuario. Podremos elegir entre un estilo más original e inconfundible, como en el caso de la Honda, o si lo hacemos en la MacBook, en una estética que en algunos aspectos recuerda a cierta alemana líder del segmento trail. En lo que no cabe ninguna duda de la superioridad de la Montana XR5 frente a su rival es en el equipamiento de serie, ya que es simplemente espectacular. Mientras la CB500X se entrega de serie con poco más que una pantalla y una maneta de freno regulables o una iluminación LED en todos sus dispositivos, la trail de MacBook nos obsequia, aparte de con todo lo anterior, con, ojo al dato, caballete central, una toma de corriente USB y otra de 12 voltios, defensas laterales, protector de cárter, paramanos y, aunque no se diferencien demasiado, la posibilidad de escoger entre dos mapas de motor. Obviamente que si somos propietarios de la CB podremos acceder a gran parte de estos dispositivos y a muchos otros a través de la gama de accesorios oficiales y packs de Honda, pero ahí está el inconveniente. Tendremos que pagarlos aparte. En cuanto a los cuadros de instrumento, en la Honda encontramos la típica pantalla completamente digital con el fondo en negativo y dotada con información sobre consumos parciales, temperaturas e incluso marcha engranada. En el caso de la MacBook, aboga por una fórmula analógica digital, con un cuentavueltas de aguja combinado con una pantalla digital de fondo convencional, que además de toda la información disponible en la CB, nos informa sobre los kilómetros de autonomía restantes. Eso es, sin lugar a dudas, un muy buen detalle. Un punto negativo en las dos es que a toda esa información no se puede acceder desde el manillar, ya que será preciso soltarlo para accionar los botones que en las dos encontraremos bajo sus tableres.
Si por algo destacan nuestras invitadas es precisamente por ser muy asequibles en cuanto a dimensiones y peso. Son motos ligeras, con unos pesos en orden de marcha que a duras penas superan los 200 kilos. Unas distancias entre ejes situadas sobre los 1400 milímetros y que gozan de la típica y confortable posición de conducción de las trail. En este aspecto cabe destacar la buena labor llevada a cabo por ambos fabricantes. Por un lado, la CB es una moto muy estrecha y liviana, lo que le aporta una gran manejabilidad. Su asiento está situado a 830 milímetros y su manillar es amplio, pero contenido en cuanto a su ancho y a su altura. Por su parte, la Montana es una trail más tradicional en este sentido. Nuestra unidad de pruebas venía con el asiento bajo, que es opcional y está colocado a 820 milímetros del suelo, pero de serie su altura real es de 840 milímetros. Se trata de una moto un poco más voluminosa y pesada, con un manillar mucho más ancho y elevado, en la que el conductor queda más integrado y que resulta más efectiva en conducción off-road, sobre todo cuando conducimos de pie. Por otro lado, en cuanto a confort, la Trail MacBoard nos obsequia con un asiento un poco más grande y cómodo, que no penaliza tanto con los kilómetros como sucede en la Honda. Ambas son muy accesibles. Para que os hagáis una idea, fijaros en esta comparativa con mi alter ego, con el que comparto una estatura de 1,70 m. Como podéis comprobar, en las dos no tengo ningún problema para llegar incluso con las puntas de los pies en el suelo. Así que este no será un inconveniente ni siquiera para los conductores con una estatura incluso menor. La protección aerodinámica es muy decente en las dos. Ambas tapan muy bien en la zona del pecho y la parte baja del casco, gracias a sus pantallas regulables con herramientas, que todo se ha dicho, no son especialmente voluminosas. Por su lado, la Montana lleva un poco más allá esta protección y la extiende a las manos y a la parte baja de los brazos, gracias a los paramanos que, como ya hemos comentado, equipa de serie. Centrándonos en el aspecto técnico, observaremos la tremenda igualdad que hay entre ambas invitadas. No hay duda que existe un marcaje férreo entre ellas, buscando ajustar al máximo los costes sin perder, eso sí, en calidad. Comenzando por sus motores, ambos tienen unas configuraciones muy similares, que no idénticas como algunos piensan. Es cierto que apuestan por la misma configuración bicilíndrica en paralelo, poseen el mismo diámetro por carrera e incluso nos ofrecen unas cifras de potencia y par prácticamente calcadas. Pero si nos fijamos con atención, veremos que realmente no se trata del mismo motor. Puede que sí de una buena copia, pero no es exactamente el mismo. De hecho, en esta versión 2022 de la CB500X, Honda se ha esforzado para que así sea, afinándolo con respecto a versiones anteriores y aportando ventajas como un embrague asistido antirrebote, exquisito en cuanto a suavidad de accionamiento y precisión, y muchísimo más seguro a la hora de bajar marchas a lo bestia. En líneas generales, Honda nos ofrece una mecánica con su sello de calidad y fiabilidad. No es exageradamente superior en cuanto a prestaciones, de hecho aceleran y recuperan de forma muy parecida, pero sus niveles de suavidad de tacto o de rumorosidad, aunque no son perfectos, sí que marcan notables diferencias con los resultados ofrecidos por la Montana en estos aspectos. Además, son mecánicas muy poco exigentes en cuanto a consumos, ya que en conducción tranquila incluso son capaces de mantener unas muy buenas medias muy por debajo de los 4 litros, lo que sumado a la capacidad de sus depósitos, especialmente en el caso de la Montana XR5, nos proporcionan unas autonomías teóricas, atención a esto, que pueden rondar los 500 kilómetros. Ahí es nada. Trasladándonos a la parte ciclo, se mantiene esa igualdad. De hecho, en frenada, las dos emplean la combinación de 2 discos delanteros y uno trasero, con unas medidas muy parecidas y unas pinzas similares. De hecho, lo curioso es que ambos son suministrados por el mismo fabricante, en este caso Nissin, lo que ocasiona que en cuanto a comportamiento existan muy pocas diferencias, tanto en tacto como en potencia.
En suspensiones, ambas también montan horquillas invertidas en el tren anterior. En el caso de la Honda, una Showa Big Piston con funciones separadas que no admite regulación, mientras que la Montana emplea una horquilla invertida Callava que, aun teniendo el mismo diámetro de barras que la CB, goza de un recorrido mucho mayor y además es ajustable. Detrás lo mismo, amortiguadores montados sobre sistemas progresivos por vieletas, Showa una vez más en la Honda y Callava en la Macboard. En este sentido, se mantiene la superioridad de recorrido en la Montana, y aunque en ambas se puede trabajar sobre la precarga de muelle, no será tarea fácil, ya que en las dos los amortiguadores se encuentran en una situación muy poco accesible. Los dos conjuntos ofrecen unos excelentes resultados, en el caso del ACB, mayormente enfocados al uso por asfalto, gracias a su mayor rigidez. Por contra, la Montana se siente algo más suave de reacciones, con un tacto mucho más blando en carretera, pero notablemente más eficaz en conducción todoterreno. Y es que esta es la tórica predominante en cuanto a comportamiento, con la española garantizándonos unos mejores resultados en conducción off-road, gracias a detalles como sus llantas de radios Acron acompañadas por unos excelentes neumáticos Metzeler Tourance sin cámara, o también gracias a que podemos desconectar el ABS de su rueda posterior o incluso de las dos al mismo tiempo. Esta libertad de elección contrasta con la nula posibilidad de desconexión de ABS en la Honda, ya que ni siquiera se puede anular en el tren posterior. Además, la japonesa también llega equipada con llantas de aleación, y aunque sus medidas y las de sus neumáticos Dunlop Trail Max son prácticamente las mismas, es una elección claramente enfocada a garantizarnos un mejor uso y comportamiento por carretera. Bueno, llegados al final del comparativo es el momento pues de hacer un pequeño balance y conocer la opinión de Paulino, que nos ha acompañado durante toda la jornada. ¿Qué me dices, Paulino? ¿Qué te han parecido nuestras invitadas? Realmente son muy distintas y cada una en su ambiente seguro que se comportan impecablemente, por lo que nos han podido demostrar. La 500X es algo más urbana, más ciudadana. El manillar es más estrecho, tiene un giro muy bueno y el motor también es más suave. En cambio, la Macboard Montana, la XR5, es algo más endurera, tiene un aspecto algo más de off-road, las llantas también la delatan con los radios. Bueno, el pico de pato también es característico de ese tipo de motos. El manillar es más ancho y en ciudad seguro que no se comporta tan bien, pero en el campo, conduciendo de pie, es más agradable que no el manillar más estrecho de la Honda. Sí, sin lugar a dudas, dos claras alternativas. Muy específicas en cuanto al uso, porque Honda tampoco creo yo que haya buscado una moto muy off-road, como sí que lo ha hecho Macboard con su herencia en el todoterreno, ¿no?, de la familia Bordoy, que son unos apasionados, y se nota en el diseño de la moto, en la selección de componentes. Es un muy buen producto con un muy buen precio, y muchísimos extras que en la Honda están disponibles, lo que claro, opcionalmente, ¿no? Un precio que supera los 7.000 euros por poquito, y la Macboard pues se queda ahí en la franja. Claro, si equiparamos equipamiento, pues sin lugar a dudas la Montana es una gran moto por su relación calidad-precio, sí. Pero con la Honda pues es lo que decimos siempre, la suavidad de funcionamiento. Por mucho que diga, no, el motor es el mismo, no es realmente el mismo, incluso el tacto del embrague es mucho más fino en la Honda, el funcionamiento general, o sea, es una moto, pues eso, que por algo es la número uno, ¿no? Sí. No es fácil enfrentarse a una Honda, perdona que te interrumpa, porque es una Honda, y ese nombre las ventas están prácticamente aseguradas, pero además es un muy buen producto, y no es fácil construir una Honda, por lo cual, de ahí el cambio de que ha hecho Macboard, hacerla una moto que compite con la E500X, pero con un aspecto más off-road y con una conducción más adaptada a ese ámbito. Además que compite y que en cierto modo la ha obligado a mejorar sustancialmente, a equipar esta horquilla Showa, que va perfecta, la verdad, un segundo disco delante. O sea, realmente Honda se ha puesto un poco las pilas para decir, hombre, aquí estoy yo, marco mi territorio. Claro. Y eso habla muy bien de la Macboard y de lo importante que es, pues eso, buscar un balance en todos los aspectos.
La competencia Y, es buena sí, siempre, sí. te obliga a mejorar y en ese Exacto. aspecto la 500X ha mejorado con esa horquilla como comentas y con ese doble disco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al final lo que determinará la compra será pues eso, el precio, porque en cuanto a calidad y fiabilidad, hombre, estamos hablando de un Honda MacBook que están ahí, ¿sabes? O sea, pero siempre con esa fama que tiene bien merecida, La las marca motos japonesa, japonesas, los- está claro. Al final es el presupuesto y el uso que quieras darle. Una moto, todo uso, principalmente urbana y en carretera, sin lugar a duda, la CBX. Y una moto más, pues ese con componente trail y fuera del asfalto que realmente me ha sorprendido, y eso que yo no soy para nada un experto, pero lo fácil que te lo hace. Sí, sí, Pues porque a nivel de precio, ¿qué tal? está 7.200 son la Honda CB y 6.999, si no recuerdo mal, la MacBook. O sea, Y hasta alcanzar, digamos, el nivel que tiene de equipamiento la MacBook Honda te obligaría a... sí, es que además todos los accesorios van por packs, o sea, tienes que elegir el que más te guste y entonces combinarlo. Pero bueno, en cualquier caso, como a veces decimos, la elección final la tiene el usuario y el tipo de uso al que le vayas a dar. A pesar de todo, son dos grandes máquinas que sin lugar a dudas os aconsejamos. Y bueno, por nosotros, hasta aquí el comparativo de hoy. Hemos intentado ayudaros porque nos lo habéis reclamado en muchas ocasiones y por fin las tenemos y las hemos podido comparar. Y esperamos que os haya gustado. Si es así, darle a like y suscribiros. Y no olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos un próximo vídeo. Hasta pronto.